Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Ustedes son bienvenidos a esta serie tan hermosa como es el Santuario, la Sombra de la Cruz. Estamos avanzando, hemos comenzado a partir de hoy a estudiar las fiestas del calendario judío. Va a ser algo muy interesante y como siempre con esas lecciones del amor de Jesús tan precioso. Ya todos nosotros sabemos que es nuestra costumbre antes de estudiar nuestros temas, de ir entonces a pedir la dirección de nuestro Dios. En donde ustedes están, tengan la amabilidad, nos acompañan en oración. Dios Padre, bendito seas mi Señor, desde ahora para siempre, junto a Jesús y al Espíritu Santo, agradeciendo este momento feliz en el cual podemos estudiar esta doctrina tan hermosa como es el santuario. Espíritu de Dios, como siempre deseamos, seas tú nuestro maestro, nos acompañes en nuestros hogares, en los lugares en donde nos encontremos y puedas grabar estas lecciones de amor eterno en nuestros corazones. Gracias. En el nombre amado de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Nuestro tema para esta noche, tal como lo habíamos anunciado hace una semana, pues titula La fiesta de los panes sin levadura. Y va a ser la primera fiesta que vamos a estudiar de una serie de fiestas que se realizaban en el santuario y más tarde en el templo y que lógicamente terminaron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Esta fiesta de los panes sin levadura es la primera fiesta del calendario religioso. La Pascua, la que estudiamos anteriormente, exactamente no era una fiesta, fue una celebración muy significativa, muy linda. Pero al día siguiente, entonces, se realizaba esta primera fiesta. Para nuestra ilustración, porque muchos de ustedes, yo sé que estudian la palabra de Dios, van a encontrar 3 nombres diferentes para esta fiesta que la hemos titulado en nuestra reflexión de hoy, de los panes sin levadura. Pero vamos a encontrar en la palabra de Dios 3 nombres. El primero, pues el que estamos usando esta noche, la fiesta de los panes sin levadura. Pero también la vamos a encontrar registrada como la fiesta de las primicias. Primicia, ¿qué quiere decir? De los primeros frutos. Ya hablaremos de eso en unos minutos. Y un tercer nombre que se encuentra también registrado es la fiesta de los panes ácimos. La palabra ácimos, si ustedes la buscan en un diccionario, va a tener la definición muy corta que dice sin levadura. Fiesta de los panes sin levadura, pero se utiliza esa palabra en la Biblia también, la fiesta de los panes ácimos. Entonces, cualquiera de estos 3 nombres es la misma fiesta. Una pregunta para contestarla. ¿En qué fecha se realizaba esta fecha? ¿Y cuántos días abarcaba? Nótese que aquí es por fecha. Y ya dijimos en algún tema anterior que cuando es por fecha, puede caer en lunes, domingo, miércoles, jueves, viernes, cada año en un día distinto, como nuestro cumpleaños cae siempre en un día diferente. No siempre cae los martes, ni siempre los miércoles. Así pasa con estas fiestas eclesiásticas religiosas del calendario judío que Dios estableció. Entonces, ¿en qué fecha se realizaba? Dice Levítico 23, versículos 5 y 6. En el mes primero, y ya estudiamos eso en un tema anterior, el mes primero es Aviv, que quiere decir espigas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, que ya la estudiamos en el tema anterior, la Pascua. Y a los 15 días, del día siguiente de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin
levadura. Pregunta, ¿en qué fecha se realizaba esta fiesta? El 15 de Aviv, también tiene nombre de Nisan, primer mes del año religioso. ¿Y cuántos días abarcaba? 7 días, una semana completica. Otra pregunta, ¿en qué consistía esta celebración? Algo muy simple, muy sencillo, pero de un gran significado, como lo vamos a ver. ¿En qué consistía? Dice Levítico, 7 días comeréis panes sin levadura. Eso está ahí mismo en Levítico 23, el verso 6. ¿En qué consistía? 7 días comiendo panes sin levadura. No había así ninguna celebración especial religiosa, a excepción de la que vamos a estudiar ahora más adelante, porque dentro de la fiesta había una celebración muy, pero muy importante y muy significativa. Ahora, algo que llama la atención es que dentro de esta fiesta hay 2 sábados ceremoniales. ¿Qué quiero decir con esto? 2 días de reposo que se guardaban como el sábado semanal, como el 7º día, pero caían en fechas. Podían caer en martes, en jueves, en viernes, y se guardaban como un sábado. Por eso se llaman sábados ceremoniales. Entonces, muchos de nuestros hermanos evangélicos, cuando leen allá Colosenses 2, 14 al 16, donde habla de que ya no se van a guardar lunas nuevas, ni las fiestas, ni los sábados, se está hablando de los sábados ceremoniales, pero ellos creen que hablan es del sábado de la ley de Dios. Error, error, equivocación. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado todos estos contenidos de las fiestas judías, del santuario. Entonces, claro, se comete un error de interpretación porque no está hablando Colosenses 2 del sábado del mandamiento, de los 10 mandamientos, el sábado semanal, no, está hablando de estos sábados ceremoniales que ya en algún tema les anticipé, son 7, número perfecto, 7 sábados ceremoniales que se celebran por fecha y no por 7º día. Podían caer en cualquier día, como en este caso, que ya lo vamos a ver ejemplificado más adelante. Entonces, dice Levítico 23, 7 y 8. El primer día de esta fiesta tendréis santa convocación, así llama el sábado ceremonial, santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, o sea, los 7 días, otra vez sábado ceremonial. Ningún trabajo de siervo haréis. Esto sin contar el día del mandamiento, de los 10 mandamientos. Son sábados ceremoniales que caen en cualquier día. Se guardan como días de reposo. Entonces, hay que tener en cuenta, había 2 sábados de los 7 que vamos a estudiar más adelante en otros temas, 2 eran en la fiesta de los panes sin levadura. Para entender un poquito esto, hemos realizado aquí un calendario, una hoja de un calendario con cualquier numeración. Para llenar los espacios pusimos que el primer día era un lunes, etcétera. Así cayera el número 7 en domingo, no importa, es solo para ejemplificar cómo sería un mes de Aviv, donde el primer día caía el lunes, por ejemplo. Este es un ejemplo solamente. Entonces, lo que ya hemos leído hasta el momento nos dice que el día 14 es la Pascua. Eso ya lo estudiamos en el tema anterior, que el día 14 por la tarde se sacrificaba un cordero de un año perfecto, etcétera, y se asaba y se comía con panes sin levadura asado y simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y hoy de nuestra liberación del pecado que Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ya acabamos de leer que el día 14 del mes de abril es la Pascua y al día siguiente, veámoslo,
El día siguiente empieza la fiesta de los panes sin levadura y será un sábado ceremonial. En este ejemplo que tenemos en pantalla, cae en un lunes. Es un ejemplo. Al año siguiente caerá en día martes o como sea. Entonces, es por fecha. El día 14, Pascua, el día 15, sábado ceremonial, y empieza la fiesta de los panes sin levadura. Dice que por 7 días, o sea, va a terminar en el día 21. Y ese día 21 va a ser un sábado ceremonial. Veámoslo aquí en nuestro mes, en nuestro calendario. Día 21, otro sábado ceremonial. Toda la semana es la fiesta de los panes sin levadura. Tiene 2 sábados ceremoniales. En este ejemplo está cayendo el primero en un lunes y el otro en un domingo. Pero no es el sábado, repito, del cuarto mandamiento de Éxodo 20 ni de Deuteronomio capítulo 5. Esa parte del sábado semanal. Entonces, quiere decir que esta fiesta iba de sábado ceremonial a sábado ceremonial, que en este ejemplo que hemos colocado va de lunes a domingo. Esta es la fiesta de los panes sin levadura. Espero les haya quedado claro con este ejemplo. Esta semana de los panes sin levadura, esta festividad y que tiene 2 sábados ceremoniales. Ahora, ¿qué recordaban los panes sin levadura? ¿Por qué Dios autorizó esto y con qué motivo, con qué fin? Vamos a leer de Éxodo el capítulo 12, versículos 33, 34 y 39, y después de Deuteronomio 16, 3. ¿Para qué Dios autorizó esta fiesta de los panes sin levadura? Entonces, dice en Éxodo 12, recordando la salida de Israel de Egipto, esa noche en que ellos tomaron la Pascua. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra de Egipto, porque decían, todos somos muertos, porque acaban de morir todos los primogénitos. Y llevó el pueblo su masa, la masa de los panes, antes que se leudase. O sea, no levantó, no alzó, no tenía levadura. Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Tuvieron que salir rapidito. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, no había levadura, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces, ¿qué recordaban los panes sin levadura? La salida de Egipto, la salida de la esclavitud, de la servidumbre. Y agrega Deuteronomio 16:3, cuando dice, no comerás con ella, o sea, la fiesta de los panes, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque la esclavitud era una aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿qué recordaban los panes sin levadura? La salida apurada de Egipto, la liberación, la cesación de la aflicción, de la esclavitud. Y claro, un pan sin levadura hay que tener buena dentadura. No es que quede blandito, hay que mojarlo bien con aceite de oliva para que no quede tan duro. Entonces, eso recordaba la liberación que Dios les dio, que a su vez es símbolo de la liberación que Jesús consiguió para nosotros del pecado y que la aseguró en la cruz del Calvario. Entonces, resumimos diciendo lo siguiente. La Pascua simbolizaba la liberación y los panes, la ausencia de pecado del que ha sido liberado por Jesús. Así que tenemos ese gran significado. La Pascua, la liberación. El cordero que muere y cuya sangre
se pinta ahí en el dintel de las puertas y pasa el ángel y no entra en esa casa. Y los panes sin levadura, pues la ausencia del pecado, porque sabemos que la levadura es símbolo del pecado, como vamos a ver, del que ha sido liberado por Jesús. Se supone que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y comienzo a experimentar una relación íntima con Él, estoy libre de pecado y yo no voy a pecar más. Eso es lo que espera Dios de mí. Bien, otra pregunta u otras dos preguntas para contestar para ir entendiendo lo de esta fiesta. ¿Qué cuidado debía procurarse en las casas? Y su descuido, ¿qué consecuencias podía acarrear? Dice Éxodo 12, versículos 15, 19 y 20, lo siguiente: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, o sea, con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Pregunta primera: ¿qué cuidado debía procurarse en las casas? Que no hubiera levadura. Su descuido, ¿qué consecuencias podía acarrear? Dice varias veces: será cortado. En los primeros 5 libros de la Biblia se encuentra repetidamente esta frase: por diferentes causas, diferentes motivos, será cortado. El extranjero o el miembro del pueblo de Israel, dependía el pecado, la falta que cometía, decía, será cortado de Israel. Hemos estado escudriñando escritos de la Mishnah, que son leyes que han escrito los rabinos, en Talmudes, que son también comentarios de rabinos, y no se ha podido establecer exactamente qué era cortado de Israel. Hay varias posibilidades que se dejan entrever en los escritos rabínicos. Uno, que era expulsado del pueblo, ya no andaba más con el pueblo. 2, que podía perder los privilegios del pueblo de Israel. 3, que podía ser apedreado, ejecutado. Se llega a esa conclusión, ¿por qué? Porque hay un caso en el libro de Números en que se menciona que un hombre en sábado se fue a recoger leña, a hacer fogata y a cocinar el sábado, y Dios entonces reprochó el asunto y lo mandó cortar del pueblo mediante el apedreamiento. Murió apedreado. Y alguien dirá, uy, pero Dios sí que era estricto en el Antiguo Testamento. No, es que el pueblo de Israel venía de ser un esclavo de 430 años. Habían perdido la mayoría de las nociones de la obediencia al Señor, de sus preceptos. Y Dios tuvo que ser muy estricto con ellos, ya les había dicho. El sábado es santo, es sagrado. El que lo transgrede será cortado, y en ese caso fue cortado con la muerte. Entonces, ¿en qué consistió realmente el que tuviera levadura en la casa o que comiera un pan con levadura esa semana? ¿En qué era cortado? ¿Cómo? No sabemos. No, la Biblia no explica exactamente cómo era cortado. Se supone lo que ya les mencioné, pero no hay nada a ciencia cierta. Buscamos en el comentario bíblico adventista y él sugiere lo mismo, que no hay exactitud en qué consistía ser cortado, si echado del pueblo, perder todo tipo de privilegios o la muerte. Ahora bien, entremos en algo que es obligatorio en esta fiesta de los panes sin levadura, y es los diferentes significados de la levadura en la Biblia. Porque ahí en la fiesta, pues no se explica por qué Dios prohíbe la levadura esa semana. Entonces hay que buscar en el resto de la Biblia para encontrar las razones. Vamos por ahora a utilizar
lo que dice 1 Corintios 5:8, y después vamos a leer de Mateo 16, versículos 6 y 12. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí hay un primer significado: malicia y maldad, pecado. Eso simboliza primariamente la levadura, aunque hay muchos más significados. En Mateo 16, palabras de Jesús y comentario de Mateo, dice: Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran unos doctores de la ley que se creían los santos, los sabelotodos, la mayoría de sacerdotes, no todos, muchos eran miembros del Sanedrín, que era un tribunal, y los saduceos era también un grupo especial de religiosos que no creían en la resurrección. Entonces, esos grupos que eran religiosos, pero supremamente defectuosos, porque ya lo vamos a leer, tenían una doctrina falsa, hipócrita. Entonces Dios dice, guárdese de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces, vamos a ver pues lo que significaba eso. Encontré en el comentario bíblico adventista, que de paso quiero decirles, es una propaganda para edificación de todos ustedes. He tenido a mi alcance, gracias al Señor, el privilegio de estar en bibliotecas muy preciadas y de tener acceso a comentarios evangélicos. Uno de los grandes de Adams Clark, que es muy reconocido en el mundo, y otros, pero ningún comentario bíblico tan preciso, tan amplio y hecho por expertos como el comentario bíblico adventista. De 7 tomos bien gorditos, ahora lo encontramos ya en internet, tiene miles de páginas, y analiza la Biblia versículo por versículo, y fue hecho por una cantidad de hombres expertos en hebreo, arameo, griego, en geografía bíblica, en historia bíblica, en costumbres bíblicas, todos unos maestros, y esto demoró muchos años. Entonces, este comentario es digno de credibilidad. Hablando de la levadura bíblica, encontramos lo siguiente. La levadura debía ser totalmente excluida. Representa la malicia y la maldad, como ya leímos de 1 Corintios 5:8, y la falsa doctrina ejemplificada en las enseñanzas de los fariseos, los saduceos y los herodianos. Los herodianos eran un grupo de seguidores de la política de Herodes, según Mateo 16:12 y Marcos 8:15. La levadura de los fariseos es avaricia e injusticia, según Mateo 23:14. El espíritu del perro del hortelano, según Mateo 23:13. Ahora se puede imaginar un perro, el hortelano es el que cuida el cementerio. ¿Qué querrá decir eso? Que el perro tal vez se alimenta de carroña por ahí, no sabemos. En todo caso, el espíritu del perro del hortelano, el falso celo, en el versículo 15 de Mateo 23, la estimación equivocada de los valores espirituales, versículos 16 al 22, la omisión de la justicia, la misericordia y la fe, según el versículo 23, la vana minuciosidad, muy minuciosos de muchas cosas, pero dejaban pasar las más grandes, la hipocresía, versículos 25 al 28, estoy citando de Mateo 23,
la intolerancia, versículos 29 al 33, la crueldad, versículos 34 al 36. La levadura de los saduceos es escepticismo, incrédulos, y falta del conocimiento de las escrituras y del poder de Dios. Así dice Mateo 22, 29. La levadura de los herodianos es lisonja, mundanalidad e hipocresía, versículos 16 al 21, y maquinaciones malignas en contra de los representantes de Dios, según Marcos 3, 6. Esto está en el comentario bíblico adventista, tomo 1, en el comentario sobre Levítico 23. En resumen, la levadura en la Biblia representa la malicia y la maldad, la falsa doctrina, las enseñanzas de fariseos, saduceos y herodianos, el espíritu del perro, el hortelano, el celo falso, la estimación equivocada de los valores espirituales, la omisión de la justicia, omisión de la misericordia, omisión de la fe, la vana minuciosidad, detallistas, pero pasaban lo grande, la hipocresía, la intolerancia, la crueldad, el escepticismo, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y de su poder, la lisonja, el cepillo, la mundanalidad, la hipocresía y las maquinaciones malignas en contra de los representantes de Dios. Todo eso se encuentra entonces en la Escritura como símbolo de la levadura. Entonces, cuando Dios en esa fiesta quiere que su pueblo esté en el centro de la levadura, está advirtiéndole justamente de todos estos pecados que no deben existir en un hijo de Dios. Ahora bien, hay otra celebración, otra fiesta pequeñita que se realizaba durante esa semana. ¿Cuál era? Vamos a leer de Levítico 23, sus versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, esto era para celebrar ya en Canaán, en Palestina, y seguéis su mies, los cultivos de cebada y trigo, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojo de espigas, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Eso se llama primicia, el primer fruto que maduró. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El día siguiente del reposo, o sea, del primer sábado ceremonial, la mecerá. Ya vamos a explicar en qué consistía esa mecedera de la espiga, de la gavilla de espigas. Entonces, volvamos a ver nuestro calendario para recordar bien y situar esta gavilla mecida. Ahí está, el día 14, la Pascua. El 15, cayera donde cayera. El 15 era un sábado ceremonial y empezaba la fiesta de la levadura hasta el sábado ceremonial del día 21, 7 días. Dice que después del primer día de reposo, el primer sábado ceremonial, no del mandamiento, o sea, el día 16 en este caso de este mes, era la gavilla mecida. Vamos a ver entonces, espero que les haya quedado claro, ¿no? 14 de la Pascua, que en este mes, en este caso, cayó en domingo. El sábado ceremonial cayó en lunes y la gavilla en martes. Y terminaba en un domingo, la fecha 21 del mes de Abib. Esa era la semana de los panes sin levadura. Entonces la gavilla caía en el día 16. Ese día, veamos algunas características de ese día 16. No era santa convocación, o sea, no era un sábado ceremonial, no se guardaba como tal, que nos quede bien claro. En segundo lugar, como el día 14 de abril, o sea, el día de la Pascua, se marcaba una porción de terreno de un campo de cebada, porque es que la cebada se madura más rápido que el trigo. Entonces, en un terreno cerca del santuario o el templo más tarde,
cuidando que contuviera espigas ya maduras o comenzando a madurar. Entonces se seleccionaba ahí un pedacito de terreno donde habían esas espigas ya maduras, que por lo general era de cebada. En tercer término, se elegían 3 hombres que cortaban la cebada en presencia de testigos y la ataban en 3 manojos. Cada uno hacía un manojo de esas espigas. Y en cuarto paso, estos se ataban después, esos 3 manojos se ataban y formaban uno grande para llevarlo ante el Señor. Y esa era la gavilla. Los 3 manojos, con una cinta especial, se amarraban y se llevaban ante el Señor, se le llevaban al sumo sacerdote. Espero les haya quedado claro, mis hermanos, que esta era la orden que Dios dio. Entonces surge una pregunta: ¿qué debía hacer el sacerdote con la gavilla? Y esto sí que es bonito, esto sí que es interesante de verdad. Levítico 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. La escritura no dice más y nos ha tocado investigar con escritos rabínicos qué era lo que se hacía. Y sí, lo hemos encontrado. Se dice que se mecía hacia arriba. Él tomaba ese manojo de espigas de cebada, esa gavilla, y la lanzaba hacia arriba y volvía y la recogía. La tiraba hacia arriba varias veces mientras decía que eso era un símbolo de gratitud. Gracias, Padre. Gracias, Jehová, por tus bendiciones. Gracias. Porque lógico, el trigo y la cebada eran un alimento básico para el pueblo de Israel. Con eso hacían sopas, tortas, pan, me imagino coladas. Bueno, era un alimento básico. Entonces, lanzaba hacia arriba y la recogía otra vez. Después, entonces, hacía los siguientes movimientos. La mecía hacia abajo, hacia la tierra, símbolo de todas las bendiciones recibidas del cielo. Gracias. Gracias por tus bendiciones recibidas del cielo, de tu poder para nosotros. Gracias por bendecir nuestros surcos, nuestros cultivos. Entonces señalaba la gavilla hacia el piso. Después, en un tercer movimiento, mecía hacia él mismo, hacia el sacerdote, como un símbolo de Cristo como la primicia. Y primicia quiere decir la primera madurez, y ya vamos a explicar eso. Entonces, para mí, símbolo de Cristo, que es la primicia, las primeras espigas, la primera maduración. Y finalmente se mecía hacia los ofrendantes, hacia adelante, símbolo de la bendición personal que recibe cada hijo de Dios. De Jehová para ti, de Jehová para ti, de Jehová para todos nosotros. Era una fiesta de gratitud. En eso consistía la gavilla mecida. Hacia arriba, hacia abajo, hacia el mismo sacerdote, símbolo de Cristo, y hacia el pueblo. Símbolo de la bendición de Dios, símbolo de gratitud, pero también un símbolo impresionante que vamos a estudiar más adelante esta noche en nuestro tema. Otra pregunta, me gusta formular preguntas para que así podamos entender nuestro tema. ¿Qué no se podía hacer antes de ese día? El día de la gavilla mecida, o sea, el día 16 del mes de Abib. Dice Levítico 23, verso 14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Qué no se podía hacer antes de ese día de la gavilla mecida, del día 16? No comer pan, ni grano tostado, ni espiga fresca que uno se la echa en los dientes y la mastica así cruda. No se podía hacer eso.
Entonces, ¿qué otros elementos se debían ofrecer con la gavilla? No estaba solita. Dios le agregó otro mandato. Eso lo leemos en Levítico 23, versículos 12 y 13. Y dice a la letra la palabra de Dios. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y ya hemos estudiado hasta la saciedad que ese cordero simboliza el sacrificio de Cristo Jesús, quien hace posible las bendiciones de Dios. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, que equivale a casi 4,5 litros de harina. Es una torta grande, amasada con aceite de oliva. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, o sea que se ponía sobre el altar del holocausto a quemarse esa torta. Y su libación, ya estudiamos esto en otro tema anterior, libación es derramamiento de vino de uvas, de jugo de uvas. Debía ser la cuarta parte de un hin, o sea, en 900 centímetros cúbicos, o sea, casi un litro de jugo que se regaba ahí sobre la torta y sobre el altar. Entonces, esa gavilla mecida iba acompañada del símbolo del sacrificio de Jesús, de la torta y del vino, la sangre, el pan, el cuerpo de Jesús, su sangre, su cuerpo y el mismo cordero que representaba a Cristo. Así que nada estaba separado del símbolo simple de Cristo Jesús. Siempre. Todo estaba ligado al Mesías. Eso ejemplificaba que su sacrificio no solamente compraría nuestra salvación, sino también nuestro alimento. Y era una época y una conmemoración de gratitud más que todo. Entonces, digámoslo más claro, ¿de qué era símbolo esta celebración? Y aquí viene algo muy, pero muy interesante. Vamos a leer en primera medida 1 Corintios 15, versículos 20 y 23. Mucha atención. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es los que murieron, es hecho. Primicia de los primeros, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida, que se van a resucitar también como resucitó Cristo Jesús. Entonces, la resurrección de él se llama las primicias. Y las espigas que se agarraban en la gavilla eran las primeras espigas maduras, las primicias, las primeras. Entonces, esto era símbolo de la resurrección de Jesús, la primicia que garantiza que todos seremos resucitados. Ahora, el comentario bíblico adventista en su tomo 1, comentando justamente este punto, dice lo siguiente que deseo compartirlo con ustedes. A la letra, un resumen del ritual de la Pascua recalca las grandes verdades centrales del cristianismo. La Pascua simboliza la muerte de Cristo. Como moría el Cordero Pascual, así murió Cristo. Cristo murió en una Pascua. La sangre del Cordero libró al antiguo Israel del ángel destructor. Y la sangre de Cristo ahora reconcilia a todos los que con fe se allegan a él. Por medio del simbolismo de la gavilla mecida, la Pascua también simboliza la resurrección. El Cordero moría la tarde del día 14 del mes de Aviv. Y justamente Jesús muere un 14 en la Pascua. El día 16, porque el día 15 descansa. Es sábado ceremonial y él descansa en la tumba. El día 16, el día siguiente del día de reposo,
las primicias cortadas con anterioridad, las espigas, eran presentadas ante el Señor. Cristo murió el viernes de tarde y descansó en la tumba durante el sábado. Al día siguiente del sábado, Cristo surgió de la tumba como primicias y se presentó ante su Padre Celestial. Oh, más exacto cumplimiento profético no puede haber, y en ese simbolismo tan perfecto del 14, 15 y 16 del mes de abril. Y Jesús, justo en esos días, muere, descansa y resucita. Ay, mis hermanos, qué belleza, qué precisión en los oráculos de Dios. Del deseado de todas las gentes, en la página 730, podemos encontrar este comentario que lógicamente nos aumenta este conocimiento de este simbolismo tan precioso. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, anticipo de aquellos que dormían de los muertos, porque la muerte en la Biblia está simbolizada como dormir, un sueño, conciencia. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como prenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. Ya nadie podía cosechar hasta que no se hiciera eso. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies, la cosecha. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, a los que durmieron en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Y sigue diciendo, al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. O sea que Cristo no resucitó solo. Dice multitud de cautivos, cautivos de la muerte. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte, ese viernes, había abierto sus tumbas. Y cuando él resucitó, salieron con él. Los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Gloria a Dios. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte y experimenten el dolor. Gloria a Dios. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Esto no tiene comentarios. Elocuente, claro y hermoso. El símbolo de la gavilla mecida. Cristo las primicias y con él los que fueron resucitados en ese día. Una página después del resalto a la gente, o sea, la 731, agrega y dice: la voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo, o sea, cuando Él venga. Esa voz penetrará en las tumbas
y abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Gloria a Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Qué preciosa promesa para nosotros, porque nosotros tenemos que estar ahí incluidos. Justamente el deseo de toda la gente nos llama creyentes. Leámoslo. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. Para usted y para mí, mi querido hermano, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada. ¡Qué maravilla! Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. ¡Qué bello! Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, así sea. Y yo le resucitaré en el día postrero, el último día. Gloria a Dios, amén. ¡Qué promesas! Estas son para nosotros los que creemos. Eso simbolizó la fiesta de los panes sin levadura, la primicia, la resurrección de Jesús como la primicia y la garantía para nosotros como sus hijos, como sus redimidos, de que seremos también levantados para vivir eternamente con Él. Esta noche Jesús termina nuestra reflexión diciéndonos: morí por ti, porque te amo. Resucité para que tú puedas vivir conmigo. Recuerda, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Como es nuestra costumbre, vamos a dar oportunidad que usted prenda su micrófono y formule alguna inquietud, alguna pregunta que tenga o algún aporte. Entonces, bien puede hacerlo. Si estamos en capacidad de contestar, lo haremos, y si no, nos vamos a estudiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tema de esta noche? Nos dice don Carlos San Miguel que muchas gracias, que le ha gustado muchísimo el tema de esta noche. Gloria a Dios. ¿Hay preguntas? Bueno, parece que nuestro tema ha quedado entonces claro, muy convincente y sobre todo, qué promesas tan hermosas. Bueno, espero que ustedes sientan lo mismo que yo he sentido en este tema. Demos gracias a Dios por tremenda lección, por grandiosas promesas. Padre, qué precioso es estudiar estos aspectos del santuario. Jesús se nos hace cada vez más hermoso, más precioso, incomparable. Gracias por su muerte y su resurrección, porque es nuestra garantía de la salvación. Glorificamos tu nombre, el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús, nuestra gratitud. Amén y amén.
Muchas gracias por habernos acompañado, mi hermanita carnal en Bogotá, Flor Teresa, por Gaby, por